El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Birback. Ingresamos ya en este cuarto bloque de valor agregado para meternos en aspectos internacionales. Estuvo desarrollando hasta días atrás la cumbre del Mercosur allí en Mendoza, en Argentina. Gonzalo Leggini, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bárbaro. Una región que se volvió a reunir, que bueno, tuvo obviamente los temas sobre la mesa vinculados a la situación política en la región, Venezuela, bueno, en Brasil todo el caos que también se vive a nivel interno, pero una cumbre que ¿qué dejó? Bueno, a ver, básicamente, y por lo que todos hemos podido ver, ni que hablar que el tema de Venezuela pasó a ser uno de los temas quizás más importantes de la cumbre, ¿no? Recordemos que Venezuela llegaba a la cumbre como un país suspendido del Mercosur, y los planteos anteriores a la cumbre era entre la expulsión y otro escenario, ¿no? Pero el escenario que sonaba un poco más fuerte era el de la expulsión de Venezuela del Mercosur, por lo menos, ¿no? Que, era el mensaje que nos llegaba, ¿no? Pero básicamente eso, a medida que la cumbre empezó y bueno, que se dieron las negociaciones, ¿verdad?, entre los países, terminamos con una declaración, ¿no?, que algunos podrán calificar como más fuerte o menos fuerte o suave contra Venezuela, pero bueno, realmente es que quedamos prácticamente en una situación muy similar a la que empezamos. O sea, a pesar de que discutimos mucho tiempo dentro de la cumbre con el tema de Venezuela, realmente el resultado, como en algunos casos se decía, es una declaración que realmente insta a Venezuela, obviamente, a retomar el diálogo. Ya sabemos que Venezuela eso lo ha hecho algunas veces, no ha funcionado, el diálogo no ha funcionado. Recordemos que hay líderes políticos internacionales que se han metido en ese diálogo y no ha funcionado. Creo muy difícil que el diálogo en este momento vaya a funcionar. Ahora estamos también en la antesala, ¿verdad?, de otra de las nuevas pruebas de fuego para Venezuela, el llamado de la convención, que se da para estos días, para este fin de semana que viene próximo. Ahí creo que es otro de los mojones importantes para Venezuela, ¿no? La población se está llamando a resistir a esa convención, obviamente el gobierno apoyándola, y creo que volvemos a tener un punto de desencuentro de los más complicados. Creo que viene uno de los momentos más complicados para Venezuela porque se está acercando cada vez más a una dilucidación de qué va a suceder con todo esto, ¿no? También eso generó dentro del Mercosur alguna rispidez, ¿no? Porque algunos apoyaban, ¿verdad?, el tema de la expulsión, o estaban más cercanos a la expulsión. Uruguay terminó apoyando esa declaración un poco más, quizás un poquito más suave, comparado con una expulsión. Y hay algunos países que obviamente estuvieron en una posición todavía más hacia el lado del apoyo de Venezuela, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Bolivia y también el caso de Surinam, que era uno de los países también invitados a la cumbre, ¿no? Y cosas importantes para salir también del tema de Venezuela, ¿no? Importante de volver al formato de la cumbre, estábamos un poco desacostumbrados. Las cumbres del Mercosur, desde el problema de Venezuela anterior, recuerden, con aquel cambio de mando que se hacía, que no se hacía, que no se le quería dar a Venezuela, que terminó haciéndose en una ceremonia fuera de estas cumbres que se dan de forma semestral cuando se producen los cambios de la presidencia pro tempore. Por ese lado le vemos un aspecto positivo de volver a conformar ese instrumento político. Es el instrumento político primordial del Mercosur. Igualmente, el análisis también que se puede hacer es que en el Mercosur sigue pasando el tiempo, ¿no? Y cuando uno trata de buscar resultados, se encuentra que pasan los meses, pasan los semestres, pasan las presidencias pro tempore, y los avances del Mercosur son muy exiguos, ¿no? Claro. Y principalmente de la población y del lado empresarial también se puede notar esto, ¿no? No se ve que el Mercosur imprima una velocidad importante. Es más, hoy estamos obviamente jugados, por llamarle de alguna manera, al éxito, ¿verdad?, de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Unión Europea que en las últimas semanas también dio señales favorables, asegurando que pretende que el documento quede elaborado antes de fin de año, ¿no? Sí, yo no sé si ustedes recuerdan, algunos programas atrás hablamos sobre el tema de la lista de prioridades de la Unión Europea y dijimos que nosotros estábamos un poquito más lejos, que hasta Japón estaba encima nuestro. Y bueno, Japón terminó cerrando su acuerdo en la cumbre del G20, terminó haciéndose público el cierre, con lo cual, bueno, ahí nos da la posibilidad de, pasar a nosotros y a tener una mayor fuerza, ¿verdad?, dentro de las prioridades de la Unión Europea. Yo creo que ahora se está trabajando bien. Tuvimos una cumbre ahora en este mes, vamos a tener una reunión en septiembre y una cumbre de negociación en octubre, y después de todo ese proceso, seguramente, si no sucede nada
fuera de lugar, quizás antes de fin de año podemos estar cerca del final del acuerdo, ¿no? De por lo menos la negociación del acuerdo. Después viene otro proceso que lleva su tiempo, que es después de la aprobación de ese texto, aprobar el acuerdo, ratificarlo. Ese es un proceso que a veces lleva hasta 2 y 3 años después de la aprobación del texto del acuerdo. Pero ya sería un gran avance para el Mercosur, que no ha cerrado acuerdos importantes prácticamente desde su creación, porque los tratados de libre comercio que el Mercosur ha cerrado con Palestina, con Israel, mismo con el propio Egipto, no tienen, ¿verdad?, el peso que obviamente tendría un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo creo que va a ser, en el caso de cerrarse, un antes y un después. Para el Mercosur ahí empieza un camino de poder seguir avanzando. Estamos hablando de un acuerdo, muchas veces nosotros pensamos en el acuerdo y pensamos en productos, ¿no? En qué puedo vender o en qué me pueden vender, pensamos en aranceles, pensamos en cuotas. Pensemos que un acuerdo con la Unión Europea es mucho más que eso. Claro. Eso es una parte del acuerdo. Se negocian muchos temas. Por ejemplo, en estas reuniones de julio se habla hasta de pymes, de pequeñas y medianas empresas, se habla de propiedad intelectual, se habla de servicios, se habla de compras gubernamentales. No es solo el tema que se habla de inversiones. Una de las apuestas más grandes que hay por parte de algunos países, por ejemplo, principalmente Argentina, es esperar finalizar este acuerdo para ver cómo se posicionan las empresas europeas queriendo venir a invertir, porque seguramente después del acuerdo se va a volver una región atractiva para los capitales europeos, que ya vienen al Mercosur, pero quizás el acuerdo funcione como algo que reactive y empuje la llegada de mayor cantidad de inversiones. Argentina ha estado fuera del circuito de las inversiones por los temas que ya conocemos en los últimos 10, 15 años. Sí, claro. Es una manera de recuperar inversiones, ¿no? Y sabemos que para que los países crezcan, una de las variables más importantes a crecer es la inversión extranjera, ¿no? Entonces, la agenda ahora es septiembre-octubre. Ahora sí, hay reuniones en septiembre para un poco ir allanando el camino. En octubre hay ya un intercambio, yo diría, casi final, o sea, por lo menos eso es lo que está agendado para este año, y tratando de en ese octubre que quede el texto del acuerdo lo más encaminado posible, ¿no? Se van avanzando en diferentes líneas. Esos temas que yo te decía tienen diferentes grupos de negociación y se va avanzando. En algunos tienen más avance, en otros menos. Seguramente cuando lleguemos a octubre podremos decir que de esos grupos de negociación gran parte ha podido ir cerrando. A algunos le quedará alguna etapa por cerrar, pero estamos más cerca que en otros momentos, ¿no? Creo que es el momento que es el tiempo en el cual estamos más cerca de cerrar la negociación Unión Europea-Mercosur, que va a terminar conformando uno de los bloques comerciales más importantes del planeta. O sea, es un evento histórico, realmente es un evento histórico. Ojalá antes de fin de año podamos hablar de un acuerdo cerrado. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información. Fue una presentación de Santa Elena Birback.